Are you ready? Break it down. Mogollón in the fucking house. Degenerate into something fool. We just got tired of doing what you told us to do. That's a break, boy. Yeah. That's a break, little man. Break it down. Degeneration up. Degeneration. La República, políticamente incorrecto. El 18 de abril inició la más grande rebelión cívica que ha enfrentado la dictadura de Daniel Ortega. Ese mismo día también empezó una etapa represiva dirigida por el gobierno de Nicaragua, que en pocos días se convirtió en la mayor carnicería desatada por la policía y grupos armados ilegales bajo el control del mismo Ortega. 6 meses después de que arrancara la represión, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales confirmaron entre 317 y 528 víctimas mortales. Es la ola de violencia más grande en Nicaragua en tiempos de paz. Las protestas originadas por la crisis de la reserva Indio Maíz sirvieron de caldo de cultivo para despertar la indignación que arrancó entre un grupo de estudiantes universitarios. Luego vinieron las polémicas reformas al sistema de seguridad social. El régimen pretendía imponer más cobros y quitar parte de la jubilación a ancianos para solventar la quiebra de un sistema que ha soportado un gigantesco saqueo orquestado por la cúpula en el poder y algunos empresarios cómplices. Los universitarios salieron a las calles, los siguieron los ancianos, más tarde los pobladores desde sus barrios. Daniel Ortega estaba siendo desafiado y su policía había iniciado la matanza. Darwin Manuel Urbina fue el primer asesinado en las cercanías de la Universidad Politécnica. Richard Pavón Bermúdez, estudiante de 17 años, fue asesinado en Tipitapa la noche del 19 de abril. Tenía disparos en la espalda, hombro y cuello. Luego fue asesinado Álvaro Conrado, de 15 años, a quien le dispararon en la garganta. Alvarito llegó con vida al Hospital Cruz Azul y los médicos le negaron la atención. El niño, estudiante del 4º año de secundaria, murió pocas horas después. Y así continuaron los primeros 3 días de protestas. La policía había cambiado las balas de goma y los gases lacrimógenos por balas de plomo. El 21 de abril Nicaragua vio en directo cómo el periodista Ángel Gaona era asesinado en Bluefields. Gaona transmitió por Facebook su propia muerte. Ante el violento ataque de la policía orteguista, los ciudadanos decidieron levantar barricadas para protegerse de la embestida de balas y escopetazos, y la dictadura recurrió a grupos paramilitares que tenían orden de matar. A los que no eran asesinados los llevaban a cárceles clandestinas para ser torturados. Algunos todavía están desaparecidos. Entre las víctimas del orteguismo que más se recuerdan está el asesinato de una familia en el barrio capitalino Carlos Marx. Fueron quemados vivos 4 adultos y los niños Matías, de 5 meses, y Dargeli, de 2 años y medio. El crimen conmocionó al país y las imágenes recorrieron el mundo. El régimen dictatorial de Ortega esconde las cifras de su masacre. Incluso en informes oficiales, la dictadura cerró su cuenta en 199 asesinatos. Y el discurso estatal resalta la muerte de más de 20 policías, paramilitares y miembros de la Juventud Sandinista. Pero por estas muertes, la tiranía ha ofrecido la aplicación de la ley para castigar a quienes ellos llaman golpistas, asesinos y terroristas. Pero aún por esos 199 muertos que reconocen, no hay ningún elemento armado del gobierno, ni la policía, ni jefe policial, ni dirigente del partido sandinista procesado. Las cárceles del régimen encierran a cerca de 600 presos políticos, muchos de ellos por ejercer su derecho a la protesta, por vestir de azul y blanco, por portar una bandera de la patria, por manifestarse en las marchas que se realizaron en todo el país o por dar comida a quienes se manifestaron en los tranques. Pero la masacre de Ortega sigue en la impunidad. El comandante se quiebra. La República. Don't wanna be an American.
Bienvenidos, esto es La República. Este es el segundo programa de la semana. Me acompañan nuevamente aquí como dos torres de la libertad. Y muy orgulloso de estar aquí rodeado de estas dos invitadas. Hay mucha hormona acá, sí. ¿oíste? Sí. ¿Hay Cuidado. muchos? Hay muchas hormonas acá. Hay mucha. Este Sos podcast. minoría, bebé, ahorita. Sí, soy minoría. Tan hormonado aquí, tanto estrógeno que ahorita aquí, Estrógeno, sí. exacto. Me acompaña Mars y me acompaña como siempre todos los domingos Poli. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Vamos a hacer entonces una especie de bateo libre como hacemos todos los días que nos sentamos aquí a platicar sobre las noticias que han pasado de la semana. Vamos a ir comentándolas una a una y vamos a empezar con algo que desgraciadamente se está haciendo bastante común en Nicaragua, y es el titular de policía orteguista presenta como terrorista a brigadista médico de Masaya Chester Membreño. Eso es Navarrete, perdón. Él es un ejemplo, pero a diario, el Canal 6 está presentando terroristas, entre comillas, casi todos los días. Somos el país con más terroristas per cápita del mundo. ¿Verdad? Entonces, me llama bastante la atención Clase. eso. O sea, ¿qué les mueve ese tipo de noticias diarias? Dale, Poli. A mí, personalmente, yo, vos sabes que soy la parte emocional de este programa. La República aquí tiene su corazón y su alma y todo su sentir a flor de piel, porque Sos el corazón de la República. me da ganas de vomitar Sí. cada vez que veo eso. Me da ganas de vomitar porque si tomas un recuento, yo incluso guardo esos videos, fíjate. Sí. Sí, cuando presentan a terrorista y Entre la policía, ¿sabes? Súper orgullosa, es su trabajo, el deber Agarrando a un estudiante. de cuidar y proteger y perseverar la paz de las familias. O sea, un discurso bien bonito. Pero después miras las caras de las personas. Esos no son terroristas. Eso podría ser tu vecino. Ese es mi bro, el que está ahí. ¿Qué? ¿De dónde putas? ¿Cuál terrorismo? O sea, wow, parecerá un chiste mal contado. O sea, me da repudio y me da... Sí, Mar. no sé, ahorita se me vino una idea tan ridícula. Yo creo que el Ortega y la Murillo ya pusieron de alarma para despertarse todas las mañanas. Se recuerdan de la canción Con los terroristas. Con los terroristas. Esa es la nueva alarma de ellos, creo yo, porque es como luego presentan que los terroristas que agarraron y ya, ni modo, es el nuevo himno de Nicaragua. Ustedes, bueno, ambas pues, que han podido vivir durante bastante tiempo fuera de Nicaragua, o sea, en uno de los países que han visitado o han estado por temporada, ¿ustedes habían visto algo similar de que todos los días presentan terroristas en la televisión nacional? Es ridículo. Sí, bastante ridículo. Mira, yo estudié política, yo estudié relaciones internacionales y de hecho sí, me encantan este tipo de temas. Y teníamos una clase que se llamaba estudios regionales, entonces eran 7. Estudiábamos las regiones y su sistema político y cómo estaban conformados ellos y toda su política. Estábamos viendo el Medio Oriente. Y ya sabemos, dicen Medio Oriente, entonces medio mundo se imagina los terroristas, porque eso es lo que Estados Unidos nos ha vendido, ¿verdad? Entonces, esa fue una palabra, digamos, que se estuvo vendiendo después de lo que pasó con las Torres Gemelas. Pero realmente la palabra en sí, terrorismo, indica toda persona que causa terror. Entonces, para mí los que causan terrores acá son los policías. Cada vez que yo voy a salir de mi casa, yo me cago, la verdad. Y dependiendo de qué día sea. Por ejemplo, hoy decidí de que iba a salir en taxi en vez de ir manejando yo cuando yo tengo mi propio carro. Pues, ¿por qué? Porque dijeron de que iban a estar llenas las calles de esos terroristas. Ajá, los policías. Exacto. De los policías. Y para mí, los verdaderos terroristas es la policía, Daniel Ortega y la Murillo. Entiendo. Bueno, pasemos entonces al siguiente titular. Ya estuvimos medio hablando ayer algo al respecto, que la Unidad Azul y Blanco con el grupo de feministas de Nicaragua solicitaron permiso a la policía para poder marchar este domingo. Se lo negaron. Al final la marcha ha sido pospuesta. Entonces, ¿qué opinan de eso? Porque la policía decía, ok, tienen que pedir permiso y que no sé qué, ok, llega uno a pedir permiso, te lo niegan, y todavía hubo una frase en el comunicado policial que decía, y adelantamos de que no vamos a dar permiso a futuro, o
¿Y entonces qué? Mira, aquí tengo Entonces acá- qué, papi. Yo estuve siguiendo ese asunto muy, muy de cerca, porque eso creó mucha expectativa dentro de mi círculo de confianza y de personas con las que trabajo, porque yo sigo sin entender, o sea, ¿qué les costaba dejarnos marchar? ¿Qué les costaba dejarnos protestar? No somos un poquitín, no somos unos cuantos Pelagatos. pelados, puchitos, chingastitos. ¿Cuál es el puto Charbasco. problema? O sea, ¿cuál? O sea, hay una hazaña, porque ya para mí es eso, o sea, una hazaña clara de que voy a hacer lo que yo te digo, se me pegue la regalada puta gana, no me importa cuántas leyes tenga que quebrar, no me importa cuánta gente tenga que matar, no me interesa porque esta es mi huevonada. Ahí está. Entonces, hasta ahorita, porque la verdad nunca ha habido pauta de que, ok, si verdad este sistema es solidario, cristiano, democrático, buscando la paz, tiene que estar claro que seamos poquito o no, hay una diferencia de opinión. Y no estoy de acuerdo con vos, pero el hecho de que no esté de acuerdo con vos no significa que no te deje expresarte, porque de ahí, ¿qué va a hacer? Yo soy el que tiene las armas, yo soy el que tiene los recursos, yo soy el que tiene el control. Llora y patalea todo lo que se te pegue la regalada gana, porque al final del día se va a hacer lo que yo diga. ¿Cuál es el punto de reprimir? ¿Cuál es el objetivo? O sea, esa pregunta, esa incógnita es la que está flotando en mi cabeza desde ayer cuando escuché. No has podido dormir. O sea, no entiendo. Y todavía ese discurso tan lleno de mierda de ese oficial, este es comunicado porque, y voy a hacer un pequeño quote, ¿verdad? Porque fue increíble, porque entre mis propios allegados, ¿verdad? Estábamos siguiendo todo el asunto y no se autorizarán movilizaciones públicas, ya está, esto es futuro, ¿verdad? Ajá. Ya no es solo presente. A movimientos que participaron y están siendo investigados en el intento fallido de golpe de Estado, ya que han dejado traumas a la población. Ok, está hablando de la policía. Esto fue parte del comunicado de la policía. Cuando edite esto, te voy a poner el- Que estoy editando. Sí, por favor, hacelo. Eso seguramente quisiera andar con eso en mi vida, ya sabes, porque todo esto es un puto chiste. Todo esto es un chiste. O sea, incluso creo yo que la alergia que acabo de recontraer es porque estoy alérgica a tanta pendejada. O sea, I'm allergic to bullshit, o sea, literal. Ok, Yo tengo una pregunta, y todos los rotonderos estos, que por lo visto es un nuevo título a los rotonderos, ¿quiénes les dan permisos a esos para andar tomándose los espacios públicos? O sea, les llevan como un gran grupo de documentos, los prefirman, sí, a estos sí les vamos a dar permiso y a estos no les vamos a dar permiso. O sea, ¿por qué ellos se autodan permiso? Y uno que quiere ir a protestar y a hablar sobre sus derechos, porque son derechos nuestros. ¿Sí? Porque nosotros no podemos y ellos sí. Esa es una muy buena pregunta. O sea, ¿qué los distingue a esos y de nosotros? Porque es como si fueran como una especie de raza, ¿me entiendes? La raza The roja, white negra. supremacy, the red and black supremacy. Exacto, nosotros somos La raza menor. la raza menor, qué sé yo, los Es que como, reptilianos, lo que ¿ah? pasa es que como Ortega y la Chayo son bastante arios. Pero la verdad no me sorprende, porque si he visto esas pancartas para la Purísima. Ajá. Yo no soy una fiel devota ni religiosa, pero sí tengo mi creencia, ¿verdad? De acuerdo a lo que me enseñaron y mis costumbres y todo el asunto, y estoy bastante consciente de, ¿verdad?, donde vivo. No tengo que estar completamente de acuerdo para respetarlo. Sí, y jamás se me ocurriría, nunca en la vida, por mucho que me guste colorear, cambiarle las telas a la Virgen. Eso es absurdo. Bueno, Ya, raya son capaces de quemar a una familia completa viva. O sea, nada que Absurdo. cambiar de colores. Bueno, pasemos a otro siguiente tema, porque esta semana se presentó el reporte anual del Latinobarómetro, pues que analiza más que todo la opinión pública de los ciudadanos de los diferentes países que están en Latinoamérica, y nos reveló datos bastante interesantes sobre Nicaragua, que posiblemente sea el Latinobarómetro donde más se ha hecho hincapié o se ha hablado más de Nicaragua. Por ejemplo, este Latinobarómetro 2018 revela que
la aprobación de la población hacia la gestión del dictador, de Daniel Ortega, ha caído de 44 puntos de aprobación, pasando de un 67% que tenía en 2017 a un paupérrimo 23%, o sea, 23% de la población avala a la dictadura todavía en este momento. Hay que decirte que este latinobarómetro, o sea, las encuestas se realizaron en plena crisis. Estamos hablando de hace por lo menos 2 meses, que cuando todavía estaba fea la vaina, pues. Entonces también reveló de que un 58% de los nicaragüenses quieren democracia y están demandando democracia, lo cual a mí me parece bastante interesante, un tema del cual se debería hablar, porque hasta cierto punto, hace un par de años, el gobierno se jactaba de que ellos tenían unos niveles de aprobación bastante altos, que es más del 70% y bla 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 y bla bla bla. ¿Qué le genera esta vaina? Mira, eso, bueno, creo que hace hincapié otra vez en qué tanta minoría somos, porque sea justicia o no, está claro que hay dos opiniones de lo que ha pasado acá, ¿verdad? Sí. La opinión de las personas que han perdido a sus familiares, ya sea porque lo han podido enterrar o porque no lo han podido encontrar. Y la realidad del otro lado, ¿verdad? Que han sido traumados y afectados por el relajito de un poquito, de un Unos par. puchitos. Sí. Entre comillas. Entonces es realmente para mí bastante interesante cómo se contradicen esos hechos, porque ¿por qué entonces otra vez hay tanta represión? ¿Por qué? Si somos nada más un par, solo somos nosotros y ya. A mí lo que me llama la atención principalmente es que, a ver, el régimen yo creo que no ha entendido todavía algo bastante singular que tiene el nicaragüense, que a ver, el nicaragüense te puede decir misa. O sea, vos le pones a alguien preguntarle, y sí, ¿usted apoya el gobierno? Sí, yo apoyo el gobierno y bla, 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 y te puede decir un montón de cosas, pero en realidad te está sacando el dedo y te va a decir una cosa completamente contraria a lo que piensa, que fue lo que pasó exactamente cuando perdió las elecciones en el 90. Ese tipo tenía un nivel de aprobación más allá de la mitad de la población nicaragüense, decían las encuestas, pero al final se dio el batacazo y fue bien dado, ¿no? Porque si te vas de boca por todo lo que opina la gente, entonces para mí, desde el año pasado que ellos decían de que tenían un 78% de aprobación, un 70%, algo así. Era una realidad inflada. Era así, era algo falso. Y, Sí, en realidad también en parte con muchas de esas opiniones vienen de esos programas bastante populistas, ¿no? En el que te damos una lámina de zinc, te damos una vaca, pero no te damos trabajo, no te damos educación, No te damos educación. no te damos los servicios básicos, solo te damos una lámina de zinc para que no te mojes el culo, te damos una gallina para que, no sé, Sí, te hagas una sopa para la citas goma. que medio vas también, porque Entonces para lo que medio, una chanchita, una vaquita, lo cual son programas bastante vacíos, no quedan en nada. Sí. Fíjate de que yo tengo una como una especie de conflicto con este concepto de democracia. Ódienme los que están escuchando y los que adoran la democracia, pero yo no me he logrado reconciliar con lo que yo aprendí, el concepto que yo aprendí de democracia, porque a mí me encanta la historia, lo siento, siempre estoy diciendo. Si regresamos un par de años atrás donde se construyó este concepto de democracia, que fue en Grecia, Grecia era una sociedad bastante exclusiva. Lo que la idea de democracia para ellos era hombres de poder, no se incluía a las mujeres y tampoco se incluía a los esclavos. Entonces, al fin y al cabo, ¿quiénes eran los ciudadanos? Los ciudadanos eran simplemente los hombres de que estaban arriba en el poder, los filósofos, los ¿cómo se llama? Los emperadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, una construcción de un concepto que usamos en la modernidad que no logramos entender, ¿cómo lo podemos demandar? ¿Me entiendes? O sea, Sí. nadie habla de qué es una democracia y por lo Sí. tanto lo piden. Entonces yo y la democracia estamos un poquito peleadas porque creo que es un concepto que ha sido mal utilizado o una idea que realmente no la terminamos de entender. Entonces sí, ese era mi aporte a esto, de que yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto de que en todos los estados pedimos democracia, pero al final no los terminamos de entender. El informe también revela de que
hay una mayoría de nicaragüenses que prefieren la democracia a un gobierno totalitario. También en Venezuela hay datos similares, pero bueno, son cosas que van a ir fluctuando. Es que de todos los modelos estos, obviamente la democracia es el que habla de inclusión, ¿no? De que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tienen derechos y todo este tipo de conceptos, pero de por sí la construcción de una democracia no es lo más inclusivo. Entonces yo creo que ahorita que estamos haciendo un cambio, deberíamos también de ver si existe una posibilidad de una nueva forma de hacer gobierno que no necesariamente tenga que ser democracia. Tal vez no Sí, se ha puede inventado. ser, la verdad quería comentar sobre eso, que puede ser incluso hasta algo combinado, ¿verdad? Podría ser un híbrido de otros conceptos también que estén más apegados a nuestra realidad. Exacto. Porque la realidad nuestra hace 20, 50 años no es la misma de ahora, ¿verdad? Y todo el asunto, ¿verdad? En cuanto a salir un poquito de ciertos estigmas, ¿verdad? Y ciertas cosas que eso no se hacía antes, ¿verdad? Sí. No teníamos tantas personas que hicieran esto, no teníamos esto, pero ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo podemos trabajar todo eso en conjunto para que tengamos una realidad factible para todos? Porque por eso te decía otra vez, no tendría que estar totalmente de acuerdo con vos para solamente respetarte. Sí, exacto. Sí, tolerar también tus ideas. Bueno, queda dicho. Hay, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también Migración de Costa Rica, hay más de 50.000 nicaragüenses refugiados en este país. Bueno, que han migrado pues a ese país, no necesariamente refugiados, porque creo que solo menos de 20.000 han solicitado refugio y están pues en ese proceso de trámite, pero o sea, son 50.000 nicaragüenses que no sé si en los últimos 40 años, 30 años se había dado, bueno, en los últimos 30 años se había dado un nivel tan masivo de nicaragüenses saliendo rumbo a Costa Rica. Estos solo son datos de Costa Rica, posiblemente no sé cuánto sea en general los que se han ido a Estados Unidos, a España, a Tahití, Chipre, Todos lados, Filipinas. todos lados. Sí, es cierto. Y entonces no sabemos cuántos nicaragüenses han salido en realidad, pero solamente en Costa Rica hay 50.000. Es un dato bastante escandaloso, creo yo. Y solamente debido a la situación, ¿no? Porque desde antes ya teníamos bastantes nicaragüenses en Costa Rica. Sí, porque si tomas en cuenta, si metes a la gente que salió desde enero hasta más o menos septiembre, creo que son como 60 mil más o menos. O sea, lo cual te dice pues de que sí estaban saliendo, pero No era según el informe de la CIDH, la mayoría salieron creo que en septiembre y agosto más o menos. Y el resto que quedamos en el país somos terroristas. Bueno, no. al parecer sí. Que sí. Sí, porque por ejemplo ya presentaron a los 2 campesinos que habían secuestrado, a Leonard Fonseca, ya lo presentaron como terrorista, también al señor Freddy Navas, otro campesino. Y lo que a mí me llama la atención es cómo el régimen de Daniel Ortega se está ensañando en contra del movimiento campesino. Se hacen llamar socialistas, pero están echando presos a campesinos que salen a protestar en contra de este régimen. Entonces, ¿dónde está el socialismo? ¿Dónde está ese brazo, un no, asunto obrero? muy dramático, porque he visto muchos tweets últimamente donde la clase alta, ¿verdad?, no está realmente involucrada en nada de eso, solamente la clase baja, porque si recordás, las primeras personas acusadas de absolutamente cualquier atrocidad fueron personas de la costa, Los anticanalistas. fueron el canal el anticanal, o sea... También, mira, vos lo podés observar fácilmente. El día que fueron a pedir el permiso para marchar, dice el informe de la policía, entre las personas que entraron habían unos que lo identificábamos como o sea, prácticamente detención terrorista. Entonces yo en mi cabeza, ¿y por qué no lo detuvieron? Solo porque no, o sea, porque aquí se han ensañado con la gente pobre, con los campesinos. Podemos hablar de Glenn,
y los dos muchachos costeños fueron de los primeros en ser ya Blandos prácticamente libres. condenados, y ellos están todavía presos, son dos chavalos negros, ahora están Estos chavalos enseñándose... estuvieron antes de que a estos se les ocurriera su famosa ley antiterrorismo, ¿no? Sí, Ok. Brandon y Glenn, ahora están toda la mayoría de campesinos, gente humilde, pues, pero ¿por qué no está preso un Michael Healy? ¿Por qué no está preso un José Harris? Y supuestamente ellos son los financiadores y son la cabeza. Sí, por supuesto. Entonces te genera bastante ruido, ¿no? Que solo con la gente más pobre se estén ensañando. Sí. Claro. Y te das cuenta también de cómo funciona el sistema, porque si te recuerda, incluso cuando lamentablemente falleció aquella estudiante de medicina que era de sí. origen brasileño, inmediatamente apareció el culpable. Pero con Ángel Barahona fue todo un... Ángel Gaona. Ángel Gaona, perdón. Fue todo un circo. Sí. Y no se diga el resto de otras personas que han muerto y no hay culpable. Sí. Fue Bueno, un accidente, estuvo es que estaba en medio en una barricada, y cómo es posible, eso es culpa de sus padres. Eso es... Sí, hay un bastante... O sea, son cosas tantas que se inventa la policía. Creo que nunca había escrito tantos guiones como ahora. Wow, la Sí. verdad sí, yo creo que sí. bueno, el asunto con los extranjeros es un poco diferente, porque ahí estamos hablando de que si están, diplomáticos. sí, exacto, los roces diplomáticos, estamos hablando de que ya no solamente están asesinando a su propia gente, sino de que se están metiendo con gente de afuera, que ellos tienen alguna especie de conexión diplomática, etcétera. Entonces ya los otros países es como poner los ojos sobre ellos. Y digamos, se dio un caso también de un compatriota mío que era ¿cómo se llama? Periodista, un austriaco, que lo agarraron y lo echaron del país. sí. Entonces, bueno, si hubiese pasado a más, seguramente el gobierno austriaco hubiese reaccionado. No tenemos representación del gobierno austriaco acá, pero sí podrían haber mandado a alguien si hubieran matado al periodista o si le hubieran hecho algo. ¿Cómo se llama? Julián, ¿cómo es? Ay, se me olvidó, de Goethe, algo. De Goethe, sí, un nombre raro. Julián, algo, no me recuerdo, ahorita no me recuerdo del nombre, pero bueno, al final lo echaron a él del Sí, país. lo sacaron del país, es Lo cierto. sacaron del país y con la chavalita esta, le digo chavalita porque era relativamente joven, que mataron a brasileña, yo creo que Brasil sí reaccionó. Entonces, todos esos micro cagadas, digámosle, que ha hecho el gobierno. Bueno, no sé cuántos Sí, macro cagada. macro, micro cagada de extranjeros, digamos, han puesto los ojos internacionales sobre Nicaragua. Los que no sabían dónde quedaba Nicaragua, ahora ya saben dónde queda Nicaragua. Por este relajito. Sí. Bueno, Nicaragua, pues desde aquí donde estamos transmitiendo Nicaragua, el país de los terroristas, y ya vamos a dar por finalizado. Poneme el Harlem Shake, por favor. ¿oíste? Búscatelo por ahí. Y vamos a Por si no saben cuál. poner entonces, sí, vamos a hacer caso. Y vamos a ir finalizando pues este capítulo, 8º capítulo de La República. Siempre diciéndoles de que nos busquen en Artículo 66. Estamos en nuestro canal de evox.com, donde vamos a subir hoy mismo, o sea, el mismo fin de semana vamos a subir estos audios. Luego los vamos a subir en la semana. Si usted quiere escucharlo antes, tiene que ir a evox.com, suscribirse al canal, también ir a YouTube a suscribirse al canal. Si no, lo va a tener que esperar en Facebook, lo va a tener que... ¿Cómo se llamaba entonces? Se llamaba Carl David Goethe Luciak. Lucia. Wow. Ok. Parece trabalengua. Sí. ¿Le hablaste alguna vez? Le escribí un Twitter, de hecho, se lo mandé en alemán y le dije, no te olvides de que seguimos acá en Nicaragua. ¿Y qué te dijo? No me respondió, pero me dio follow. Ah, ok. Entonces, esa fue su respuesta. Hello. Nice. Hello. Sí, entonces a ver si en algún momento escucha esto, que estamos hablando de él. Sí, ok. Pues un saludo pues a Juli, ¿cómo es? Cal. A Cal, un saludo. Cal, donde estés, donde te hayan dejado. Sí. Que no, que siempre hay que estar pendiente. De hecho, yo a él lo había encontrado varias veces en otras conferencias hace como un año. Él ya había viajado aquí a Nicaragua y estaba muy interesado en trabajar con cosas sobre el canal interoceánico. Sí, y él venía a darle cobertura a eso. Así que
que se cuide, que esté ahí en línea y bueno. Que no se olvide de que aquí Sí. estamos, nosotros la resistencia. Sí. compa. La resistencia. La resistencia desde la República. Y nada, a todos ustedes, gracias por escucharnos y vamos, diversen. Desde el corazón. No, mira, el señor está bien. No te perdás La República los sábados y domingos por Artículo 66. La República, políticamente incorrecto. Muy bien. Are you ready? Break it down.